El escriba y la torre de los ecos. En un reino antiguo, más allá de desiertos y mares, se levantaba una torre tan alta que sus nubes parecían sostener el cielo. La llamaban la Torre de los Ecos, porque todo lo que allí se decía regresaba multiplicado. Algunos iban para gritar su nombre y sentirse grandes, otros iban a insultar, y sus ofensas volvían como un coro de cuchillos. Con el tiempo, la torre se volvió temida, un espejo de voces que no perdonaba la mentira. En esa época vivía Aren, un joven escriba que copiaba manuscritos en el palacio. Su vida era rutinaria, pergaminos, tinta, horas interminables de silencio. Pero en su interior ardía un deseo. Quería que sus palabras algún día fueran escuchadas más allá de las murallas. Un día, mientras clasificaba viejos textos, encontró un manuscrito que hablaba de la Torre de los Ecos. Decía que quien subiera hasta la cima con un corazón sincero recibiría la respuesta que llevaba años buscando. Aren, cansado de escribir para otros, decidió emprender el viaje. El camino fue arduo. Atravesó desiertos donde el sol le arrancaba la piel. Cruzó ríos helados que casi lo arrastran y escaló montañas que le recordaban lo pequeño que era. En cada lugar, las dudas lo acompañaban. ¿Y si mis palabras no valen nada? ¿Y si solo soy un copista más, destinado a desaparecer? Tras semanas, llegó a la torre. Sus piedras eran negras, cubiertas de inscripciones que brillaban bajo la luna. En la entrada, un guardián de barba blanca le preguntó: «¿Qué vienes a buscar?» «Mi voz», respondió Aren. «Quiero que el mundo me escuche». El guardián sonrió con melancolía. «Entonces, prepárate. La torre devuelve lo que entregas». Aren subió. Cada nivel lo ponía a prueba. En el primero, gritó su nombre. El eco regresó, fuerte, grandioso. Se sintió invencible, hasta que la voz se quebró y regresó como un susurro burlón. Comprendió que el orgullo era un peso inútil. En el segundo nivel, habló de su dolor, de la soledad y la envidia que guardaba. El eco volvió en forma de lamento, tan intenso que lo hizo caer de rodillas. Entendió que no podía esconder sus sombras. En el tercer nivel, exhausto, no gritó nada, simplemente susurró: «Quiero escribir para sanar, no para ser recordado. Quiero que mis palabras alivien aunque nadie sepa que son mías». El eco no regresó como grito ni como burla. Volvió como silencio, un silencio limpio, lleno de paz. En la cima encontró una sala vacía con una mesa y un solo pergamino. En él estaba escrito: «La voz que buscas no está en los ecos de la torre, sino en los corazones que aprenden a escuchar en tus palabras». Aren bajó con lágrimas y una certeza nueva. Regresó al reino, pero no al palacio. Se instaló en las aldeas y empezó a escribir cartas para los analfabetos, poemas para las bodas, relatos para los niños. No firmaba nada. Dejó que sus palabras volaran libres. Con los años, su nombre se perdió, pero sus historias seguían vivas en canciones y consejos de abuelas, y aunque él nunca volvió a la torre, sabía que su voz ya resonaba en el único lugar que importaba, el alma de la gente. La Torre de los Ecos no era una construcción cualquiera. Sus cimientos se hundían en la tierra hasta rozar las raíces del mundo, y su cúspide se perdía entre las nubes. Un desafío silencioso a la inmensidad del cielo. Se decía que había sido erigida por un antiguo rey, un monarca obsesionado con la verdad, que buscaba un lugar donde las palabras no pudieran esconderse. Las leyendas contaban que cada piedra de la torre había sido tallada con un conjuro de resonancia, y que el viento, al pasar por sus aberturas, amplificaba cada sonido, cada susurro, cada grito, devolviéndolo con una fidelidad aterradora. No era solo un edificio, era un oráculo de la sinceridad, un juez implacable que desnudaba el alma de quien se atrevía a enfrentarla.
A lo largo de los siglos, muchos habían intentado ascenderla, reyes en busca de la aprobación de sus súbditos, amantes que querían eternizar sus promesas, guerreros que anhelaban la gloria. Pero la torre, con su eco inquebrantable, siempre revelaba la verdad oculta, despojando a los orgullosos de su vanidad, a los falsos de sus mentiras y a los cobardes de su bravuconería. Por eso la gente la temía, y sus caminos rara vez se cruzaban con los de la imponente estructura, salvo por aquellos que, desesperados o valientes, buscaban una verdad que solo el eco podía revelar. Aren, ajeno a las leyendas que rodeaban la torre, vivía una existencia monótona entre los muros del palacio. Su mundo se reducía al suave roce del pergamino bajo sus dedos, al olor penetrante de la tinta y al tenue crepitar de las velas que iluminaban sus noches. Era un escriba, uno de tantos, cuya labor consistía en transcribir los edictos del rey, las crónicas de batallas olvidadas y los poemas de bardos ya silenciados. Sus días eran un ciclo interminable de copiar, corregir y archivar, un trabajo que, aunque esencial, carecía de alma. Las palabras que pasaban por sus manos no eran suyas, eran ecos de otras voces, pensamientos ajenos que él, con caligrafía impecable, se encargaba de preservar. Anhelaba que sus propias palabras tuvieran un peso, una resonancia que trascendiera el papel. Soñaba con que sus pensamientos volaran libres, que sus ideas encendieran chispas en los corazones de la gente, pero se sentía atrapado en la jaula dorada de su oficio. El palacio, con sus vastas bibliotecas y sus silenciosos pasillos, era un mausoleo de voces ajenas, y Aren, un guardián de tumbas literarias. La idea de la Torre de los Ecos, encontrada por casualidad en un manuscrito polvoriento, se incrustó en su mente como una semilla en tierra fértil. Era una promesa de liberación, la posibilidad de que su propia voz, silenciada por años de copias, finalmente encontrara su camino hacia el mundo. No como un eco de otros, sino como una melodía propia, auténtica y verdadera, resonante. El camino hacia la Torre de los Ecos no era un sendero marcado en ningún mapa, sino una sucesión de pruebas que el mundo imponía a quienes osaban buscar su verdad. Aren, con el pergamino arrugado en el bolsillo y el corazón latiendo con una mezcla de miedo y esperanza, abandonó la seguridad del palacio. El primer desafío fue el desierto de los susurros, una extensión infinita de arena dorada donde el sol, como un ojo implacable, le arrancaba la piel y la poca humedad que le quedaba. Allí, el viento no soplaba, sino que susurraba, trayendo consigo las voces de todos aquellos que habían abandonado sus sueños, las dudas de los que habían renunciado a su búsqueda. ¿Quién eres tú para aspirar a tanto? Siseaban las dunas. Eres solo un copista, un eco de otros. Aren, con los labios agrietados y la garganta seca, se aferraba a la imagen de la torre, a la promesa de una voz propia. Se obligaba a repetir en silencio las palabras del manuscrito. Con un corazón sincero recibirá la respuesta que llevaba años buscando. Era su mantra, su escudo contra el coro de la desesperación. Tras días de caminar bajo un sol inclemente, llegó a los ríos helados del olvido, cuyas aguas, de un azul gélido, parecían arrastrar consigo los recuerdos de quienes se atrevían a cruzarlos. El frío le calaba los huesos, y la corriente amenazaba con arrastrarlo, no solo físicamente, sino también con borrar su propósito. Fue allí donde encontró a Elara, una anciana de ojos vivaces y manos curtidas que recogía hierbas a la orilla. Llevaba un zurrón lleno de raíces y hojas, y su sonrisa era como un rayo de sol en el paisaje desolado. ¿A dónde vas, joven escriba, con esa prisa en el alma?, preguntó Elara, su voz como el murmullo de un arroyo.
Aren, sorprendido de encontrar a alguien en aquel lugar desolado, le contó su búsqueda. El ara lo escuchó con paciencia, ofreciéndole una infusión caliente que le devolvió el calor al cuerpo y la esperanza al espíritu. La verdad no se encuentra en la cima de una torre, sino en el camino que se recorre para llegar a ella, dijo la anciana, sus ojos fijos en el horizonte. Y a veces, el mayor eco no es el que resuena en el aire, sino el que se produce en el silencio del corazón. Aren, aunque no comprendió del todo sus palabras, sintió una paz inusual. El ara le dio una pequeña piedra pulida, de un color verde musgo, para que recuerdes que incluso en lo más pequeño hay una fuerza que te sostiene. Con la piedra en la mano, Aren se despidió de el ara, sintiendo que una parte de su carga se había aligerado. El río, aunque seguía helado, ya no parecía tan amenazante, y sus dudas, aunque presentes, se habían vuelto más manejables, como sombras que se alargan pero no devoran. Finalmente, tras semanas de travesía, Aren llegó a los pies de la Torre de los Ecos. Sus piedras, de un basalto oscuro, parecían absorber la luz del día, y las inscripciones que las cubrían brillaban con una luz propia bajo la luna, como cicatrices de verdades antiguas. La entrada era un arco imponente, custodiado por un hombre de barba blanca que fluía como una cascada de nieve sobre su túnica de lino. Sus ojos, de un azul profundo, parecían haber visto el paso de los siglos, y su rostro, surcado por arrugas, era un mapa de innumerables historias. Era el guardián de la torre, el centinela de las voces, el que había escuchado los gritos de orgullo y los lamentos de arrepentimiento de generaciones. ¿Qué vienes a buscar?, preguntó el guardián, su voz un susurro que, sin embargo, resonó en el aire como el tañido de una campana lejana. Aren, con la piedra del ara apretada en la mano, respondió con una convicción que no sabía que poseía: mi voz. Quiero que el mundo me escuche. El guardián sonrió, una sonrisa melancólica que no llegaba a sus ojos. Entonces prepárate, dijo, y su mirada se perdió en la oscuridad del arco. La torre devuelve lo que entregas, y a veces lo que entregas es más de lo que crees poseer. El primer nivel de la torre era una sala circular, con paredes pulidas que reflejaban la luz de las antorchas en un juego de espejos infinitos. Aren, recordando su deseo de ser escuchado, gritó su nombre con toda la fuerza de sus pulmones. ¡Aren! Resonó la palabra, multiplicada por 1000, volviendo a él con una potencia que lo hizo tambalear. Se sintió invencible, el dueño de un poder que nunca había imaginado. El eco de su nombre lo envolvió, lo elevó, lo hizo sentir grande, grandioso, el centro del universo. Pero a medida que el eco se desvanecía, la voz se quebró y regresó como un susurro burlón, una risa hueca que se mofaba de su vanidad. A Aren se escuchó de nuevo, pero esta vez la palabra sonaba vacía, un eco sin alma, una cáscara de lo que había sido. El orgullo, comprendió Aren, era un peso inútil, una burbuja que estallaba al menor roce de la verdad. Cayó de rodillas, el sudor frío corriéndole por la frente, la humillación quemándole el rostro. La torre no solo devolvía el sonido, sino también la esencia de lo que se había dicho, desnudando la intención detrás de cada palabra. El primer nivel había sido una lección de humildad, un recordatorio de que la verdadera grandeza no reside en el grito, sino en la autenticidad del corazón. En el segundo nivel, la atmósfera era densa, cargada de una melancolía palpable. Las paredes, en lugar de reflejar, parecían absorber la luz, sumiendo la sala en una penumbra que invitaba a la introspección. Aren, aún con el eco burlón del orgullo resonando en sus oídos, decidió enfrentar sus sombras. Habló de su dolor, de la soledad que lo había acompañado desde la infancia,
de la envidia que sentía por aquellos cuyas palabras volaban libres sin necesidad de ser copiadas. Confesó sus miedos, sus inseguridades, las pequeñas mezquindades que guardaba en lo más profundo de su ser. El eco volvió en forma de lamento, un coro de voces que se unían a su dolor, amplificando cada pena, cada arrepentimiento, cada frustración. Era tan intenso que lo hizo caer de rodillas, las lágrimas brotando de sus ojos como un río desbordado. No era un eco de burla, sino de compasión, un espejo que le mostraba la magnitud de su sufrimiento. Entendió que no podía esconder sus sombras, que la verdadera sanación no venía de la negación, sino de la aceptación. La torre no solo devolvía el sonido, sino también la emoción, purificando el alma a través de la catarsis. El segundo nivel había sido una lección de vulnerabilidad, un recordatorio de que la verdadera fuerza no reside en la ocultación, sino en la capacidad de mostrarse tal cual uno es, con todas sus heridas y sus cicatrices. Y en ese lamento compartido, Aren sintió una extraña liberación, como si un peso invisible se hubiera desprendido de su alma, dejándolo más ligero, más humano. En el tercer nivel, la atmósfera era diferente. No había reflejos ni sombras densas, sino una luz suave que parecía emanar de las propias piedras. Aren, exhausto por la catarsis de los niveles anteriores, no gritó nada. No había orgullo que proclamar, ni dolor que lamentar. Simplemente se sentó en el suelo frío, la piedra de Elara aún apretada en su mano, y susurró, casi para sí mismo, las palabras que habían germinado en su corazón durante el viaje. Quiero escribir para sanar, no para ser recordado. Quiero que mis palabras alivien aunque nadie sepa que son mías. El eco no regresó como grito ni como burla. No hubo lamento ni estruendo. Volvió como silencio, un silencio limpio, profundo, lleno de paz. Era un silencio que no era ausencia de sonido, sino la plenitud de la comprensión, la resonancia de una verdad que no necesitaba palabras para ser sentida. En ese silencio, Aren escuchó la voz de Elara, clara como el agua de un manantial. El mayor eco no es el que resuena en el aire, sino el que se produce en el silencio del corazón. Y en ese instante comprendió. La voz que buscaba no era la que el mundo le devolvería, sino la que él mismo ofrecía sin esperar nada a cambio. Con el corazón ligero y la mente clara, Aren subió los últimos escalones. La cima de la torre no era un pináculo expuesto a los vientos, sino una sala vacía, bañada por una luz celestial que se filtraba por una abertura en el techo. En el centro, sobre una mesa de piedra pulida, yacía un solo pergamino. No había tinta ni pluma, solo la sabiduría grabada en su superficie. En él estaba escrito, con una caligrafía que parecía danzar en el aire. La voz que buscas no está en los ecos de la torre, sino en los corazones que aprenden a escuchar en tus palabras. La verdadera resonancia no es la que te devuelve tu propio nombre, sino la que nace cuando tus palabras se convierten en el consuelo de otro, en la esperanza de un alma perdida, en la risa de un niño que aún no sabe leer. El eco más puro es el que se olvida de su origen y se convierte en parte del aire que todos respiran, en la melodía que todos cantan sin saber quién la compuso. Tu nombre se perderá, escriba, pero tu voz vivirá en cada historia que sane, en cada poema que ilumine, en cada carta que una corazones. Porque la inmortalidad no es ser recordado, sino ser parte de la memoria colectiva, un hilo invisible en el tapiz de la humanidad. Aren leyó las palabras una y otra vez, y las lágrimas, esta vez, no eran de dolor ni de humillación, sino de una profunda gratitud. Había subido a la torre buscando su voz y había encontrado su propósito.
La torre no le había dado lo que quería, sino lo que necesitaba. Bajó los escalones con una certeza nueva, la piedra de Elara aún en su mano. Un recordatorio tangible de que la sabiduría a menudo se encuentra en los lugares más inesperados y que el verdadero poder de las palabras reside en su capacidad de tocar el alma, no de proclamar un nombre. Aren bajó de la Torre de los Ecos con el alma liviana y el corazón lleno de una paz que nunca antes había conocido. Regresó al reino, pero no al palacio, ese mausoleo de palabras ajenas. En cambio, se instaló en las aldeas, en los pequeños pueblos olvidados por los cronistas reales, donde la vida era sencilla y las necesidades palpables. Allí, entre el murmullo de los arroyos y el canto de los pájaros, Aren encontró su verdadero propósito. No buscó fama ni reconocimiento. Su nombre se desvaneció de la memoria colectiva como la tinta de un pergamino viejo expuesto al sol. Pero sus palabras, esas sí, volaron libres, sin la atadura de una firma, sin el peso de la vanidad. Se convirtió en el escriba anónimo de la gente, el susurrador de verdades que sanaban. Empezó escribiendo cartas para los analfabetos, misivas de amor que unían corazones separados por la distancia, o palabras de consuelo para aquellos que lloraban a sus muertos. Sus poemas, nacidos de la observación de la vida cotidiana, se convirtieron en la banda sonora de las bodas y los nacimientos, versos que celebraban la alegría y la esperanza. Para los niños, inventaba relatos fantásticos, historias de héroes humildes y criaturas mágicas que les enseñaban el valor de la bondad y la valentía. No había un solo rincón del reino donde sus palabras no llegaran. Llevadas por los mercaderes, cantadas por los juglares, susurradas por las abuelas al oído de sus nietos. La gente no sabía quién era el autor de esas palabras que les llegaban al alma, pero no importaba. Lo que importaba era el alivio que sentían, la sonrisa que les brotaba, la esperanza que se encendía en sus corazones. Aren, al ver el impacto de sus escritos, sentía una satisfacción más profunda que cualquier aplauso o reconocimiento. La piedra pulida de Elara, que aún conservaba en su bolsillo, era un recordatorio constante de que la verdadera resonancia no se encontraba en el eco de su propio nombre, sino en el silencio agradecido de un alma sanada, en la luz que se encendía en los ojos de un niño al escuchar una historia, en la paz que se extendía como un bálsamo sobre las heridas del mundo. Su voz, esa que había buscado con tanto ahínco en la Torre de los Ecos, no era un grito, sino un susurro que se multiplicaba en los corazones de la gente, un eco eterno que trascendía el tiempo y el olvido. El cartógrafo de los vientos. La ciudad de Náufraga no aparecía en ningún mapa, no porque fuera pequeña, sus barrios se extendían como un abanico de tejados y torres, sino porque nadie lograba fijarla en el papel. Cada amanecer la bruma la movía unos metros hacia el este. Al anochecer, retrocedía como una marea tímida. Los viejos lo atribuían a la influencia de los 3 faros que dividían el horizonte como puntas de un tridente. Los jóvenes decían que era cosa de fantasmas. Los funcionarios, pragmáticos, suspiraban. Si la ciudad no se deja medir, la ciudad no existe. En esa ciudad vivía Isandro, cartógrafo de profesión y de obsesión. Era alto y flaco, con manos de tinta y ojos de quien escucha al mundo más de lo que lo mira. Dibujaba mapas de cosas que no deberían tener mapa. Los trayectos de los vendedores de dulces, las sombras a distintas horas, la risa de los niños atravesando patios. Su casa estaba llena de papeles, alfileres y cintas, y al centro una mesa de roble donde dormían sus compases como animales cansados. Una tarde, la oficina de rumbos y medidas lo citó.
El director, un hombre con bigote perfectamente simétrico, le ofreció té y sentencias. La ciudad no se evade, señor Isandro. Necesitamos un mapa definitivo antes del equinoccio. Si fracasamos, nos declararán territorio fantasma, y el territorio fantasma deja de recibir trigo y medicina. Isandro sintió en la lengua el sabor metálico del miedo. ¿Cómo trazaré lo que cambia? No nos interesa la poesía, cortó el director. Nos interesa la línea. Esa misma noche, Isandro subió a la colina del Faro de Norte, donde el viento era más franco. Llevó papel grueso, tinta azul y el viejo sextante que había pertenecido a su madre, una marinera de historias audaces y cicatrices discretas. El faro lanzaba ojos de luz sobre el puerto. A lo lejos cantaban las boyas como campanas roncas. Mientras tomaba medidas, una voz lo interrumpió. Es inútil medir lo que no quiere ser medido. La dueña de la voz era Lía, una mujer con chal de lana y cabello como una cascada negra. Tenía un canasto de pan humeante que olía a anís y naranja. ¿Eres farera?, preguntó él. Soy panadera y farera accidental. Mi madre cuida este faro. Yo vengo a llevarle cena y a veces a hablar con las sombras para que no se sientan solas. Isandro sonrió, incrédulo. Las sombras no hablan, solo con quienes han perdido algo. Isandro siguió dibujando, testarudo. El viento le arrugaba el papel con dedos fríos y cada vez que fijaba un punto, la bruma lo desplazaba, como si la ciudad le hiciera muecas. Lía dejó el canasto a su lado. Si quieres que la ciudad se quede quieta, ofrécele algo que no pueda rechazar. ¿Qué quiere una ciudad? Que la habiten de verdad. Isandro rió, pero la risa le salió frágil. Desde que murió su madre, hacía 2 inviernos, no había dormido una noche completa. La casa era demasiado grande sin las historias que ella contaba, sin su voz que olía a sal. Había seguido dibujando por inercia, como quien remueve un guiso ya sin hambre. «Ven mañana al amanecer», dijo Lía, cuando la niebla aún tiene sueño. Al amanecer, el faro era un dedo de tiza en el cielo gris. Lía lo esperaba con 2 tazones de café, una brújula vieja y una cometa roja. «Hoy no medirás calles», anunció. «Medirás vientos». Isandro arqueó una ceja. «Los vientos no se miden, se intuyen. Entonces inténtalos». Ataron la cometa a una bobina y cada vez que el viento tiraba con fuerza, Lía hundía una estaca en el suelo y decía un nombre: respiro, memoria, promesa. Isandro, a regañadientes, iba anotando: respiro del noreste, memoria del sur, promesa del oeste. Cuando la cometa subió tanto que parecía un pez rojo en el cielo, Lía habló despacio. «Mi madre dice que la ciudad no huye. La movemos nosotros con nuestras indecisiones. El faro solo señala dónde estamos mirando, no dónde estamos». Isandro recordó al director y su amenaza de territorio fantasma. Recordó también el olor del pan. Se encontró diciendo: ¿Y si trazo un mapa del deseo y no del terreno? Lía lo miró con una mezcla de ternura y desafío. «Hazlo, pero que sea honesto». Ese día nacieron los primeros croquis extraños, líneas que no seguían calles, sino hábitos, curvas que se detenían donde la gente se detenía a conversar, puntos que no eran esquinas, sino historias. Al anochecer, Isandro llevó su mapa a la oficina. El director lo miró con horror. «¿Qué es esto?» «La ciudad», respondió Isandro, «tal como la habitamos. Esto no sirve para recaudar impuestos. Sirve para no perdernos». Lo expulsaron con un portazo amable. «Vuelva cuando tenga líneas rectas». Los días siguientes, Isandro empezó a escuchar. Se sentaba en las plazas, hablaba con barqueros, viejas con gatos, niños que conocían rutas secretas entre tejados. Cada voz dejaba una marca.
Por las noches, Lía lo esperaba en el faro con pan y cometas. Hablaban de faros que guiaban barcos y de barcos que preferían perderse. A veces no hablaban. El silencio, con ella, no pesaba. Una noche sin luna, el viento cambió, silbó con una nota aguda que Isandro no conocía. La luz del faro parpadeó, algo poco común. La madre de Lía, una mujer seca que cantaba bajito cuando estaba nerviosa, salió con una lámpara y dijo: «Viento de ocasión, algo quiere ser visto y no sabe cómo». En el puerto, los mástiles golpearon como huesos. Los gatos se escondieron. Isandro sintió el tirón de la cometa en los dedos, casi doloroso, como un recuerdo que vuelve. Entonces lo vio, una mancha negra avanzando desde el horizonte, una sombra más densa que la bruma. No era tormenta, era un barco sin luces, sin nombre, arrastrando un rumor de voces que parecían estar debajo del agua. «El barco viudo», murmuró la farera. «Regresa cada equinoccio buscando su puerto, nunca lo encuentra». «¿De dónde viene?», preguntó Lía. «¿De dónde van los que no se despiden?». Isandro notó que Lía temblaba. Quiso tomar su mano, pero se contuvo. En cambio, desató la cometa roja y la lanzó hacia la oscuridad. La tela flameó como una lengua encendida. El viento hizo un ruido nuevo, una mezcla de miedo y alegría. La cometa se tensó y, por primera vez, el barco giró, como si la hubiera visto. Describió un arco torpe y se acodó contra la costa con un gemido de madera. Los tres bajaron corriendo. Al acercarse notaron que el casco estaba cubierto de marcas, no de anclas ni de redes, sino de uñas. Isandro tragó saliva. En cubierta, apoyada contra el mástil, había una mujer empapada, casi transparente. Sus ojos tenían la calma de los pozos profundos. «Busco a mi hijo», dijo, y el viento se quedó quieto para escuchar. En la costa se agolpó la gente y alguien gritó un nombre. De entre la multitud, un anciano avanzó con bastón. Se detuvo frente a la mujer. Las piernas le temblaban como ramas. «Madre», dijo. Hubo un silencio que olía a sal y lágrimas. La mujer sonrió, y el barco se deshizo en niebla con un suspiro. El anciano cayó arrodillado. La ciudad entera exhaló, como si hubiese estado conteniendo el aire desde hacía años. Isandro miró a Lía. Ella sostenía la cometa sin fuerza, como si cargara un niño dormido. A veces, susurró, «Basta un hilo rojo para que el perdido encuentre el camino». La noticia corrió. El barco viudo había encontrado puerto. Los periódicos confundidos hablaron de fenómenos atmosféricos. En la oficina de rumbos y medidas, alguien masculló que los fareros deberían tener licencia. El director, con su bigote impecable, mandó una nueva citación para Isandro. «Han ocurrido cosas poco ordinarias», empezó, incómodo. «El puerto ha recibido una donación. Necesitamos un mapa funcional. Puede incluir sus adornos, pero con límites. Las caravanas deben saber por dónde van. El pan debe llegar a tiempo». Isandro lo estudió. Pensó en su madre, que jamás aceptaba regalos sin preguntar su origen. Pensó en la mujer del barco, que había llegado sin dinero, pero con una precisión que ningún sextante podría envidiar. «Haré un mapa», aceptó. «Pero no será un mapa para mandar, sino para llegar». «¿Llegar a dónde?» «A los otros». El director, sorprendido, no supo qué responder. Isandro empezó el mapa de los vínculos. No trazó primero calles ni ríos, sino líneas entre personas. Del zapatero a la maestra que le guardaba pan. Del pescador al poeta que le enseñó canciones para no temer a la oscuridad. De Lía a su madre. De la madre de Lía al faro. Del faro al viento. Y del viento al niño que, cada tarde, levantaba un molinete de papel como si saludara al cielo.
Las líneas se cruzaban y anudaban. Donde el papel parecía enredarse, él descubría plazas invisibles, espacios donde la gente, sin saberlo, se sostenía. La primera versión del mapa era hermosa y caótica, como un tapiz. Lia lo miró con ojos húmedos. Esto no lo leerá el director. No es para él. ¿Para quién entonces? Para quien se haya sentido solo. Esa noche, en el faro, Isandro se atrevió a tomar la mano de Lia. Ella no la soltó. Faltaban 3 días para el equinoccio, cuando la ciudad se volvió impredecible de un modo nuevo. Las campanas sonaron sin manos. Los columpios se movieron sin niños. En las cocinas se encendieron hornallas que nadie había tocado. La bruma, caprichosa, trazaba formas que se parecían a letras. La madre de Lia dejó caer una taza. La ciudad está intentando hablar. Isandro extendió papeles en el suelo y la mesa. Miró desde el faro como quien mira un tablero de juego. La bruma dibujó una espiral sobre el barrio del mercado y al mismo tiempo un pájaro en el distrito de los astilleros. Isandro, rápido, conectó espiral y pájaro con una línea. La línea, al chocar con el barrio de la catedral, vibró como cuerda de instrumento. Él, sin pensar, entonó una nota que su madre solía cantar cuando el mar estaba bravo. Las luces vacilaron. La bruma se arremolinó, ofendida. El faro respondió con otra nota, más alta. La madre de Lia, de pronto, comenzó a cantar. Una canción vieja de marineras, hecha de sílabas redondas. «Arre, arre, viento mío, no te lleves lo que vino». La ciudad se calmó. Las campanas callaron. Los columpios, resignados, dejaron de balancearse. Isandro tenía la boca abierta. ¿La ciudad entiende canciones? Todos entienden canciones, dijo Lia, incluso los que fingen no. Durante 2 días, Isandro trabajó sin dormir. Donde la bruma dejaba un rastro, él colocaba una nota musical o una palabra. Las líneas del mapa se convirtieron en pentagramas y la ciudad en una partitura irregular y bellísima. Cuando terminó, en la madrugada del equinoccio, tenía frente a sí un mapa que no era un mapa, era una partitura de vientos y vínculos. «¿Qué hacemos con esto?», preguntó Lia maravillada. «Tocarlo». Bajaron al puerto con un grupo extraño de gente. Un violinista tuerto, un herrero que tocaba el bombo, 2 niños con flautas, la panadera que golpeaba cucharas, la madre de Lia, que era soprano sin saberlo. El faro marcó el compás con su luz. Isandro levantó la mano. La ciudad respiró. La música no era perfecta, pero era sincera. Cada nota parecía pulir una esquina, clavar un barrio al suelo, anclar un recuerdo. Cuando llegaron al último compás, el viento se acostó como un perro al sol. La bruma, domesticada, hizo una reverencia y se retiró hacia el mar. En la oficina de rumbos y medidas, el director miró por la ventana y contra su voluntad sonrió. Escribió un telegrama. La ciudad ha cesado su deriva. Procederemos a registrar la cartografía. Firma. Dirección. Isandro, exhausto, apoyó la cabeza en el hombro de Lia. La ciudad, por primera vez en décadas, no se movió ni un paso. El equinoccio trajo una feria de luz. En las calles colgaron farolillos. Las casas olían a sopa y hierbabuena. Los niños persiguieron sombras como si fueran peces. Isandro llevó su mapa partitura a la oficina. El director lo tomó con la punta de los dedos, como quien acepta un gato mojado, y lo extendió sobre la mesa. Frunció el ceño, luego lo relajó. Después, tosiendo para ganar dignidad, dijo: «No es ortodoxo, es verdadero», dijo Isandro. «¿Servirá?» «Para no olvidarnos». El director quiso protestar, pero en ese instante la ciudad entera estornudó. Una ráfaga juguetona sacudió papeles y sombreros. Y al hombre del bigote no le quedó otra que asentir.
y Sandro salió con el pecho liviano. Lía lo esperaba en la puerta con una bolsa de pan caliente. ¿Y ahora?, preguntó. «Ahora hacemos copias para quien las necesite». «¿Gratis?» «Gratis». Se rieron. Caminaron hacia el faro. En el cielo, las cometas eran peces felices. Pasaron las semanas. La ciudad aprendió, a fuerza de música y pan, a quedarse donde estaba. No siempre lo lograba. A veces, en tardes torpes, se deslizaba 2 metros para la izquierda, como si se hubiera tropezado con su propia nostalgia. Entonces, Isandro salía con su violín. Sí, había aprendido violín. Lía hacía sonar cucharas. La gente entonaba 2 versos viejos y la ciudad, humilde, volvía a su sitio. Una noche, sin embargo, la bruma entró por las ventanas con pasos de gato y dejó sobre la mesa de Isandro un papel, un dibujo infantil de una casa, un faro y una figura con trenzas. En la esquina, una firma que él no veía desde hacía 2 inviernos: «Mamá». Isandro sintió que se le quebraba algo hermoso. Lía lo encontró así, con el dibujo apretado en el pecho. «¿Estás bien?» Él asintió, inútil. «La ciudad no trae a los muertos», dijo Lía, «pero a veces nos devuelve una conversación que no supimos tener». Isandro apoyó la frente contra la suya. «Mi madre me decía que dibujar mapas era inventar la manera de volver a casa. ¿Y ahora? Ahora entiendo que la casa no es un lugar. Son las personas a las que puedes señalar en un mapa sin usar calles». Lía cerró los ojos. El faro discretamente bajó la luz. Tiempo después, la oficina de rumbos y medidas recibió visitas de ciudades vecinas. Querían aprender cómo fijar ciudades que se les deslizaban por miedo, por hambre o por costumbre. Isandro, con paciencia, les enseñó a escuchar sus propios vientos. Algunos se fueron intrigados, otros molestos. «La música no paga impuestos», murmuraban. Aún así, muchas volvieron con instrumentos. La música empezó a cruzar caminos como si fueran puentes. Una tarde de verano, el director apareció en el faro sin bigote. Se lo había afeitado por motivos que guardó para sí, y dejó una caja sobre la mesa. «Para usted, señor Isandro. Considero que...» se aclaró la voz, «que hemos sido demasiado rígidos». Dentro de la caja había compases nuevos, papel grueso y tinta azul. Isandro inclinó la cabeza agradecido. El director se marchó tarareando muy bajo, sorprendido de poder hacerlo. Cuando cumplieron 1 año del primer mapa, la ciudad organizó una fiesta sin permiso. Hubo pan para 100, música para 1000 y risas para todos. Los faros parpadearon como si aplaudieran. Al final, Isandro subió a la colina con Lía. El viento soplaba honesto. Se sentaron a mirar la ciudad fija y viva. «¿Crees que algún día dejaremos de movernos?», preguntó Lía. «Espero que no», dijo él. «Solo quiero que sepamos regresar». Lía sacó una cometa nueva, color ámbar, por si se nos pierde algo. «O alguien», añadió Isandro. Levantaron la cometa. El hilo vibró, una nota familiar. Isandro supo entonces que su mapa no era una derrota de lo cambiante, sino un pacto con ello, no atarlo, acompañarlo. Entendió que la sabiduría no era hacer que todo encajara, sino aprender a escuchar y a ofrecer pan cuando hiciera falta. Que la resiliencia era esa costumbre de anudar líneas entre personas para no volarse. Que la justicia, en su forma más humilde, era dejar un pedazo de mapa partitura en manos de quien llegara con frío. El faro hizo un gesto de buena noche. En el puerto, las boyas cantaron bajito, y el cartógrafo de los vientos, con la mano en la de Lía, comprendió al fin el secreto que su madre había guardado en cada historia. No se trata de encontrar un lugar perfecto donde quedarnos inmóviles, sino de crear, con otros, la música que nos permite regresar aun cuando el mundo y nosotros
sigamos cambiando. La ciudad de Náufraga, más que un lugar, era un suspiro constante en el aliento del mundo. Sus habitantes, acostumbrados a la danza perpetua de sus calles, habían desarrollado una peculiar relación con el tiempo y el espacio. Los relojes de sol eran inútiles, las brújulas meros adornos. En su lugar se guiaban por el canto de los pájaros migratorios, por el sabor del aire salino que cambiaba con la marea invisible, o por el rumor de las campanas de los faros, que no solo marcaban el horizonte, sino también el pulso errante de la urbe. No había 2 días iguales en Náufraga, y esa incertidumbre, lejos de generar caos, había forjado un espíritu de adaptabilidad y una profunda conexión con lo efímero. Los niños aprendían a leer las nubes como mapas y a escuchar el viento como un oráculo. Los ancianos, con la piel curtida por la bruma, contaban historias de cómo la ciudad había sido una vez un ancla, antes de que los faros la liberaran de su quietud, transformándola en un navío de tierra. Isandro, en su juventud, había sido un niño de Náufraga como cualquier otro, con la diferencia de que su madre, una marinera de historias audaces y cicatrices discretas, le había enseñado a ver el mundo no solo con los ojos, sino con el corazón. Ella, con su voz que olía a sal y a aventura, le había inculcado la idea de que los mapas más importantes no eran los que fijaban límites, sino los que revelaban conexiones. Le hablaba de corrientes invisibles, de la memoria de las olas, de cómo el viento guardaba secretos en sus remolinos. Cuando ella partió, no en un barco, sino en el silencio de una noche sin estrellas, Isandro sintió que una parte de su propio mapa se había desdibujado. La casa, antes llena de risas y relatos de alta mar, se convirtió en un eco de su ausencia. Él, por inercia, se aferró a lo único que conocía, el dibujo. Pero sus mapas, antes vibrantes y llenos de vida, se volvieron precisos, obsesivos, un intento desesperado por fijar lo que se le escapaba, por encontrar un ancla en un mundo que, como náufraga, parecía negarse a ser contenido. La tinta se convirtió en su refugio, los compases en sus únicos compañeros y el silencio de su hogar, en la banda sonora de su duelo. No era solo la ciudad lo que Isandro intentaba fijar en el papel, sino también el recuerdo de una voz que ya no escuchaba, de una mano que ya no lo guiaba, de un amor que, como la bruma de Náufraga, se movía constantemente, inalcanzable. La llegada de Lía a la vida de Isandro fue como una ráfaga de viento fresco en un día de bruma densa. Ella no era como las otras personas de Náufraga que aceptaban la deriva de la ciudad con una resignación casi poética. Lía, con su canasto de pan humeante y su mirada penetrante, poseía una sabiduría que no venía de los libros ni de los mapas, sino de la tierra misma, del calor del horno, del susurro de las mareas. Su presencia en el faro, ese punto fijo en un mundo en constante movimiento, era un contrapunto perfecto a la obsesión de Isandro por la precisión. Él, acostumbrado a medir y a trazar, se encontró desarmado ante la intuición de Lía, ante su capacidad de ver más allá de las líneas y los puntos, de comprender que la verdadera esencia de Náufraga no residía en su ubicación, sino en su espíritu. Ella le enseñó a escuchar el viento no como una fuerza caótica, sino como una voz, una melodía que la ciudad entonaba para sí misma. Y en cada estaca que Lía hundía en el suelo, nombrando los vientos, Isandro no solo anotaba una dirección, sino que también comenzaba a trazar un nuevo tipo de mapa, uno hecho de emociones y de memorias, de promesas y de suspiros. La cometa roja, que antes había sido un mero instrumento para medir la fuerza del aire, se convirtió en un símbolo de su creciente conexión, un hilo invisible que los unía en la inmensidad del cielo y del mar. Mientras tanto,
En la oficina de rumbos y medidas, el director, un hombre de orden y de cifras, se debatía entre la exasperación y una incipiente curiosidad. Su bigote, antes un monumento a la simetría, comenzaba a mostrar signos de una ligera inclinación, un reflejo de la disonancia que Isandro había introducido en su mundo. Para él, la ciudad era un problema a resolver, una ecuación que se negaba a cuadrar. La idea de un mapa de deseos o de vínculos le parecía una afrenta a la lógica, una herejía cartográfica. Sin embargo, los rumores que llegaban a su oficina eran cada vez más difíciles de ignorar. Los comerciantes hablaban de una nueva vitalidad en el puerto, los pescadores de capturas más abundantes y los niños de juegos más ruidosos y risas más francas. La ciudad, a pesar de su deriva, parecía prosperar. El director, en sus noches de insomnio, se encontraba a sí mismo mirando por la ventana, intentando descifrar las formas caprichosas que la bruma dibujaba en el cielo, buscando, quizás, una melodía que no supiera nombrar. La rigidez de sus principios comenzaba a resquebrajarse, no por convicción, sino por la innegable evidencia de que, a veces, lo ilógico podía ser sorprendentemente efectivo. La amenaza de territorio fantasma seguía latente, pero ahora, en lugar de miedo, sentía una punzada de algo parecido a la intriga. Isandro, con su obstinada poesía, estaba, sin saberlo, trazando un nuevo mapa en el corazón del director. Un mapa donde las líneas rectas comenzaban a ceder el paso a las curvas inesperadas de la comprensión. La vida en Náufraga era una sinfonía de adaptaciones. Las casas, construidas con maderas flexibles y cimientos que se hundían y emergían con la bruma, parecían respirar. Los arquitectos de la ciudad no diseñaban edificios, sino nidos que se acunaban en el vaivén. Las calles, empedradas con rocas pulidas por el constante roce, eran senderos que se reconfiguraban cada día, obligando a los habitantes a desarrollar una memoria espacial líquida, una intuición para el atajo que se abría o el callejón que se cerraba. Los mercados no tenían puestos fijos. Los vendedores ambulantes se movían con la ciudad, sus pregones flotando en el aire como notas musicales, anunciando el pescado fresco que había llegado con la última deriva o las frutas exóticas que habían aparecido en un barrio que, la noche anterior, estaba a kilómetros de distancia. La cultura de Náufraga estaba tejida con hilos de transitoriedad. Las festividades no se celebraban en fechas fijas, sino cuando la ciudad se detenía, aunque fuera por unas horas, en un lugar significativo, la Plaza del Suspiro, el Muelle de los Ecos o el Jardín de las Ausencias. Eran celebraciones espontáneas, llenas de música improvisada y danzas que imitaban el movimiento de la bruma, un tributo a la impermanencia que los definía. Los niños, en lugar de aprender geografía, memorizaban las constelaciones de farolillos que se encendían en las noches de luna nueva, cada una marcando un punto de encuentro efímero, una promesa de que, a pesar de la deriva, siempre habría un lugar donde encontrarse. La gente de Náufraga no decía «nos vemos mañana en la plaza», sino «nos vemos cuando la bruma nos acerque a la plaza», una frase que encapsulaba la esencia de su existencia. Una espera paciente, una fe inquebrantable en la conexión invisible que los unía más allá de cualquier coordenada. El barco viudo no era una leyenda más en Náufraga, era una cicatriz en el alma colectiva de la ciudad. Se decía que era un navío que había zarpado hacía siglos con una tripulación de amantes y soñadores y que una tormenta, más de celos que de agua, lo había despojado de su puerto y de su rumbo. Desde entonces, cada equinoccio, regresaba un espectro de madera y sal, arrastrando consigo el lamento de las voces que no encontraron despedida. Su aparición era temida, pues se creía que traía consigo la melancolía de lo inconcluso,
la tristeza de los adioses no dichos. Pero también era esperada, con una mezcla de pavor y esperanza, porque algunos susurraban que, si el barco encontraba su puerto, las almas perdidas hallarían su descanso. La madre de Lía, con su sabiduría ancestral, conocía las señales, el cambio repentino del viento, el parpadeo del faro, el silencio inusual de los gatos. Eran los presagios de su llegada, el preludio de un encuentro que desafiaba la lógica y el tiempo. Y Sandro, al ver la mancha negra en el horizonte, sintió un escalofrío que no era de frío, sino de reconocimiento. Era el mismo vacío que había sentido cuando su madre partió, la misma pregunta sin respuesta que lo había perseguido durante 2 inviernos. La cometa roja, lanzada a la oscuridad por un impulso, no era solo un faro de luz, sino un hilo de esperanza, una invitación a lo perdido para que encontrará su camino de regreso. Y cuando el barco giró, con un gemido de madera que sonó a alivio, y Sandro supo que no solo estaba presenciando un milagro, sino que estaba participando en él, tejiendo un nuevo destino con hilos de viento y de fe. La mujer empapada, casi transparente, que apareció encubierta, no era solo una figura de otro tiempo, era la encarnación de todas las ausencias, de todos los anhelos de reencuentro que habitaban en el corazón de Náufraga. Su búsqueda de su hijo no era solo la de una madre, era la búsqueda universal de la conexión perdida, del eslabón que une el pasado con el presente, la vida con la memoria. Y el anciano que se abrió paso entre la multitud, con las piernas temblorosas y la voz quebrada, era la respuesta a esa búsqueda, el eco de un amor que había trascendido el tiempo y la bruma. El suspiro de la ciudad, al ver el reencuentro, no fue solo de alivio, sino de una profunda comprensión. Náufraga no era solo un lugar que se movía, sino un lugar que sanaba, que tejía y retejía los hilos invisibles que unían a las personas, incluso a través de la muerte. Y en ese momento, Isandro comprendió que su mapa de los vientos no era solo una herramienta para no perderse, sino una guía para encontrar lo que se había perdido, para anudar los cabos sueltos del alma y para recordar que a veces un simple hilo rojo es suficiente para que el perdido encuentre el camino a casa. Y la música en Náufraga no era un mero adorno, sino el latido mismo de la ciudad. Antes de Isandro existían canciones, por supuesto, pero eran melodías fragmentadas, susurros que se perdían en la bruma, incapaces de anclar lo inasible. Fue a partir de aquel equinoccio, cuando la partitura de vientos y vínculos cobró vida, que la música se transformó en el lenguaje universal de Náufraga. No se trataba de una música convencional, con partituras rígidas y ensayos metódicos. Era una sinfonía orgánica, nacida de la necesidad y la intuición. Los habitantes aprendieron a escuchar el murmullo de la bruma, el crujido de los tejados al moverse, el lamento de las boyas en el puerto y a traducir esos sonidos en notas. Los instrumentos eran tan variados como la gente misma. El herrero golpeaba su yunque con un ritmo ancestral. Los niños soplaban en flautas hechas de cañas recogidas en la orilla. Las panaderas hacían percusión con sus cucharas sobre las ollas. Y los barqueros entonaban cánticos que imitaban el vaivén de las olas. No había directores, solo oyentes. La madre de Lía, con su voz de soprano inesperada, se convirtió en una especie de oráculo sonoro, su canto guiando a la ciudad en sus momentos de mayor incertidumbre. La música se convirtió en el ancla invisible de Náufraga. Una melodía colectiva que, al ser entonada al unísono, lograba lo que ningún mapa o sextante había podido: fijar la ciudad en el corazón de sus habitantes. Cuando la bruma intentaba arrastrarla, o la nostalgia amenazaba con desdibujar sus contornos, bastaba con que alguien entonara una nota.
y la ciudad, como un gigante dormido que despierta, volvía a su sitio, humilde y agradecida. Las plazas invisibles que Isandro había descubierto en su mapa de vínculos se llenaron de ecos, de risas que se convertían en arpegios, de conversaciones que fluían como melodías. La música no solo anclaba la ciudad, sino que también tejía nuevas conexiones, creando una red sonora que unía a todos, desde el más viejo pescador hasta el más joven soñador. Era la banda sonora de la resiliencia, el himno de una comunidad que había aprendido a bailar con el cambio en lugar de luchar contra él. La transformación del director no fue repentina, sino un lento deshielo, como la bruma que se disipa con el sol de la mañana. Al principio su aceptación del mapa de los vínculos fue puramente pragmática, una concesión a la extraña calma que había descendido sobre Náufraga. Las caravanas de trigo y medicina llegaban a tiempo. Los impuestos se recaudaban con una eficiencia sorprendente, y la ciudad, contra toda lógica, permanecía fija. Pero con el tiempo, algo más profundo comenzó a moverse dentro de él. Observaba a Isandro y Lía, a la gente que se reunía en las plazas invisibles del mapa, a los niños que ahora jugaban a trazar vientos con hilos de colores. La música de la ciudad, al principio una cacofonía incomprensible, empezó a resonar en su interior. Una melodía extraña pero innegablemente armoniosa. El bigote, antes su fortaleza, se convirtió en un recordatorio de su antigua rigidez. Una barrera entre él y la fluidez de Náufraga. Afeitárselo fue un acto de liberación, un pequeño ritual de rendición ante lo inefable. La caja de compases nuevos y tinta azul que le entregó a Isandro no era solo una disculpa, sino un reconocimiento tácito de que había una cartografía más allá de las líneas rectas, una que requería herramientas diferentes. Un corazón más abierto. El director, que antes solo había visto números y coordenadas, ahora empezaba a percibir las corrientes invisibles que unían a las personas, los hilos de resiliencia que tejían la verdadera esencia de Náufraga. Su tarareo, al marcharse del faro, no era solo una melodía, sino el eco de una nueva comprensión. La aceptación de que la vida, como la ciudad, era una partitura en constante composición, y que a veces la mejor manera de encontrar el rumbo era dejarse llevar por la música. El mapa de los vínculos, reproducido en cientos de copias gratuitas, se convirtió en el nuevo evangelio de Náufraga. No se colgaba en las paredes de las oficinas, sino en las cocinas, en los talleres, en los camarotes de los barcos. Los niños lo usaban para jugar a encontrar tesoros invisibles, siguiendo las líneas que unían al panadero con el tejedor o al pescador con la anciana que le contaba historias. Las discusiones en el mercado ya no eran sobre precios, sino sobre la fuerza de un vínculo, la resonancia de una nota. Si alguien se sentía perdido, no buscaba una calle, sino una conexión en el mapa, un hilo que lo llevara a otro. La ciudad, antes un laberinto de bruma y deriva, se transformó en una red vibrante de relaciones, un tapiz donde cada persona era un nudo esencial. La música, por su parte, se integró en el tejido mismo de la vida cotidiana. Los despertadores no sonaban, sino que las flautas de los niños anunciaban el amanecer. Las conversaciones se hilaban con ritmos. Las discusiones se resolvían con armonías. Los festivales espontáneos se multiplicaron, cada uno una celebración de la conexión, un recordatorio de que la verdadera estabilidad no residía en la inmovilidad, sino en la capacidad de moverse juntos, de bailar con el viento y de cantar con la bruma. Náufraga, la ciudad que no aparecía en ningún mapa, se convirtió en el mapa en sí misma, una lección viviente de que el hogar no es un lugar, sino la sinfonía que creamos con aquellos a quienes amamos, incluso cuando el mundo sigue cambiando.